En el primer punto veremos qué es la atención a la diversidad, cómo ha evolucionado este término a nivel legislativo. ¿Qué es este término? ¿Qué significa? Pues este término surge debido a la heterogeneidad que existe en las aulas, entonces se ve necesario legislar para que se adopten las medidas necesarias en el sistema educativo y así atender pues, a todo tipo de alumnado. El concepto pues, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y en cada cambio legislativo pues, se han ido adoptando nuevas medidas acordes al momento. En el enlace que os dejo aquí hay información sobre la evolución legislativa, ya que las leyes han ido cambiando, ¿de acuerdo? Tanto en el sistema educativo como fuera de él. La ley actual es la LOMCE, que es la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa. Y hay, bueno, pues alguna novedad respecto a la anterior ley, que sería concretamente la inclusión del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que se conoce como TDAH, dentro de las dificultades específicas de aprendizaje. Es decir, los alumnos que tengan ese trastorno se incluyen también dentro de los programas de atención a la diversidad, que hasta ahora no estaban incluidos. Algunos de estos logros que se han ido alcanzando durante la historia serían la flexibilidad de la escolarización, es decir, poder elegir entre escolaridad ordinaria o especial, la elaboración de planes para la atención a la diversidad, la formación del profesorado, profesionales más cualificados, medidas de inclusión. Inclusión es una palabra que se empieza ya a tener más en cuenta, ¿no? También ha ido evolucionando. Y también se ha ido avanzando muchísimo en cuanto a recursos, ¿no? Ya sea materiales, infraestructuras. Como ya se ha nombrado anteriormente, debido a la heterogeneidad de los alumnos, surge pues, la necesidad de disponer de un documento que haga de marco para contextualizar las intenciones y las actuaciones en esta materia. Es un recurso que al final guía a las actuaciones para dar al alumno la mejor respuesta educativa posible. Este documento pues, se diseña para recoger las medidas curriculares y organizativas que se prevén para dar respuesta a la diversidad de necesidades del alumno y a su orientación educativa. Luego, más adelante, veremos qué es la educación, qué es la orientación educativa. Perdón. ¿Qué se recogen en estos planes de actuación? Básicamente, encontraremos las medidas curriculares y organizativas y el plan de acogida para la integración. Más adelante concretaremos en qué consisten estas medidas y estos planes. Estas medidas o planes, estos recursos para atender al alumnado, se encuentran en todas las etapas educativas obligatorias, tanto en infantil, en primaria y en secundaria. Dentro del plan de atención a la diversidad, ¿qué podemos encontrar? Los siguientes elementos. Primero se debe hacer un análisis exhaustivo de la realidad del centro. En ese análisis se recoge información sobre las características y posibilidades en cuanto a recursos del entorno del centro educativo. También se debe hacer un análisis del centro y del equipo docente y también de la realidad social de las familias y las necesidades educativas del alumnado. Para concretar y conocer estas necesidades se deben llevar a cabo una serie de procesos que también veremos en este tema. También constarán los objetivos a perseguir. Una vez se analizan las necesidades, se fijan los objetivos para conseguir la mejora en todos los niveles posibles, en todos los que se establezcan, ya sea a nivel cognitivo, emocional. Medidas a llevar a cabo. Se deciden las medidas generales, ordinarias, del tipo que sean, para aplicarse en la atención al alumnado con necesidades especiales educativas. Constarán también los recursos, ya sean humanos en cuanto a profesionales que se deben encargar, materiales, pueden ser adaptados, por ejemplo, didácticos, temporales y espaciales. A nivel de organización también.
Y los criterios de seguimiento, evaluación y revisión. La Comisión de Coordinación Pedagógica es la que determina y también impulsará la elaboración y revisión del plan, así también como dar conocimiento al claustro de profesores, que son los que dan el visto bueno. Se decidirán qué técnicas, periodos o instrumentos se tendrán en cuenta. Si se tendrá en cuenta la evolución, si se valorará con la observación, con cualquier técnica. Debe quedar constancia en este plan. Es necesario también esta evaluación para ver si al final se han conseguido los objetivos que se marcaban al principio. En cuanto a medidas, tenemos de 3 tipos. Según el grado de adaptación al currículo, como sabréis, el currículo es lo que marca qué objetivos, qué contenidos, qué capacidades deben conseguir los alumnos en cada etapa. Según la adaptación al currículo, pues se distinguen 3 niveles. Primero de todo son las medidas generales. Son aquellas que afectan a la organización general del centro. Es decir, en este caso, las medidas que se toman no afectan al currículo, no se modifica nada de los elementos del currículo. Un ejemplo sería pues, la reorganización de los grupos, llevar a cabo acciones tutoriales, desarrollar programas de aprendizaje, programas de acogida, etc. En las medidas ordinarias, el centro propone esta serie de medidas para adaptar los elementos prescriptivos del currículum a su contexto particular de cada alumno. Son las actuaciones destinadas a atender al alumno o a la alumna o a un grupo en el aula. Es decir, estas se ajustan un poco más a las necesidades individuales. Ejemplos serían pues, la atención individualizada, el apoyo en el aula a través de una persona de apoyo o de material de refuerzo, adaptación del ritmo de aprendizaje, también de materiales. Y por último, las medidas extraordinarias, que son las más concretas y las que más cambio suponen. Son aquellas que sí modifican elementos del currículo, por ejemplo, objetivos, contenidos, metodología. Son aquellas que responden a las diferencias individuales del alumno e introducen modificaciones significativas en el currículo ordinario. Algunos ejemplos de estas medidas serían el dictamen de escolarización, donde se decide dónde se escolariza este alumno y en qué condiciones y por qué. También la evaluación psicopedagógica, que más adelante veremos en qué consiste. Adaptaciones curriculares, aquí entraríamos en cambiar los elementos del currículo como objetivos, capacidades, áreas, evaluación y programas de diversificación curricular que son parecidas a las adaptaciones. Las medidas extraordinarias, como vemos, sí que suponen cambios más exhaustivos y el equipo docente es el que debe tomar las medidas después de la evaluación psicopedagógica.